El alma encuentra la verdad no solo en la luz divina, sino en el equilibrio del conocimiento humano y la revelación. Francisco de Meyrones nació alrededor de 1285 en Meyrones, un pequeño pueblo en la Provenza de Francia. Ingresó a la orden franciscana en su juventud, siendo atraído por el carisma de la pobreza y el enfoque teológico de los franciscanos. Se formó bajo la influencia de grandes pensadores del siglo XIII, especialmente Juan d'Obsescoto, uno de los más grandes escolásticos del periodo medieval tardío. Estudió en la Universidad de París, que en ese tiempo era el centro intelectual de Europa, donde adquirió gran renombre como teólogo y filósofo. Enseñó y escribió principalmente en el ámbito de la teología escolástica y su carrera académica lo llevó a ocupar puestos importantes en la universidad. Como maestro, Francisco formaba a mucha generación de estudiantes franciscanos y produjo obras filosóficas y teológicas que se centraban en cuestiones sobre la voluntad, la metafísica, la relación entre fe y razón. Murió en 1328, dejando un legado que influirá en las discusiones filosóficas y teológicas más adelante. El pensamiento de Francisco de Meyrones fue fuertemente influenciado por Juan d'Obsescoto, especialmente en su énfasis de la voluntad divina, pero desarrolló sus propias ideas filosóficas dentro del marco general del escotismo. Algunos de los puntos clave de su pensamiento incluyen la teoría de la voluntad. Francisco fue defensor del voluntarismo, que pone un mayor énfasis en la voluntad que en el intelecto. Para él, la voluntad tiene una primacía sobre el intelecto, tanto en Dios como en los humanos. Siguiendo a Escoto, afirmó que la voluntad de Dios es la fuente última de la realidad y que no está limitada por ninguna estructura lógica o metafísica previa. El hombre, en virtud de su libertad, tiene la capacidad de actuar de manera autónoma, pero siempre bajo la luz de la gracia divina. Conocimiento y teología. En el campo del conocimiento, Meyrones abordó las facultades del alma humana, explorando la naturaleza de la inteligencia humana frente a la iluminación divina. Estaba convencido de que el conocimiento humano era limitado y dependiente, en última instancia, de la revelación y la gracia. Para Francisco, la razón podía llevar al hombre a una cierta comprensión del mundo, pero el conocimiento completo solo se alcanzaba a través de la iluminación y la fe. En este sentido, defendió una forma de iluminación agustiniana, suavizada por el escotismo, donde la gracia divina no destruye la naturaleza humana, sino que la eleva a un conocimiento más alto. Metafísica y distinción formal. Francisco defendió la noción escotista de la distinción formal. En esta teoría afirma que en Dios y las criaturas existen propiedades que son formalmente distintas entre sí, pero que no están separadas. Por ejemplo, las propiedades de la divinidad, como la omnisciencia y la omnipresencia, son formalmente distintas pero inseparables en la esencia divina. De manera similar, esta distinción formal se aplica a las facultades del alma humana, como el intelecto y la voluntad. Esto le permitió a Meyrones argumentar que las criaturas tienen una naturaleza compleja que refleja, aunque sea de manera imperfecta, la simplicidad de Dios. Cristología y redención. Francisco fue un firme defensor de la doctrina de la encarnación incondicionada, que sostiene que Cristo habría venido al mundo incluso si el pecado original no hubiese ocurrido. En esto se aparta de la tradición tomista, que veía la encarnación principalmente como una respuesta al pecado humano. En la línea escotista, Meyrones argumenta que la encarnación era un acto supremo de amor de Dios y la culminación de la creación, independientemente de cualquier contingencia histórica. Los libros más influyentes son Comentario de la sentencia de Pedro Lobardo. En este comentario es una de las obras monumentales en la que Francisco, como otros teólogos medievales, analizan las sentencias de Pedro Lobardo. En el texto básico de la teología escolástica, Francisco examina tres temas centrales como la Trinidad, la creación y la naturaleza de Dios, la encarnación y la redención. En su interpretación, el voluntarismo aparece como fuerza, destacando la libertad divina en la creación y la encarnación. También aborda la relación entre el intelecto y la voluntad humana, explorando cómo estas facultades se alinean con la voluntad divina a través de la gracia. Este comentario ayudó a difundir el pensamiento escotista, influyendo en la formación de los teólogos franciscanos de las generaciones posteriores. Fue una de las referencias importantes en las disputas escolásticas sobre la naturaleza de la voluntad y la omnipotencia divina. El segundo texto es Cuestiones Judo-Liberates. En este texto, Francisco responde a cuestiones teológicas y filosóficas que se le presentan en debates académicos. Las Quiberateles es una pregunta que podían ser planteadas por cualquier miembro de la comunidad universitaria y abarcaban una amplia gama de temas desde la ética hasta la metafísica. Las cuestiones tratan de una variedad de temas filosóficos y teológicos. Uno de los temas clave es la relación entre la omnipotencia divina y la creación. Meyrones defendió la idea de que Dios podía crear cualquier cosa que no implicara contradicción lógica. También abordó cuestiones éticas, especialmente relacionadas con la libertad humana y la providencia divina. Este trabajo consolidó su fama como teólogo original y profundo y su capacidad para articular respuestas sistemáticas a problemas complejos. Las cuestiones son una ventana a la enseñanza universitaria medieval y muestran la sofisticación de la escolástica en su periodo. Aunque Francisco de Meyrones no es un nombre tan conocido en la filosofía contemporánea como Tomás de Aquino o d'Obsescoto, su obra sigue siendo relevante en varios ámbitos. Estudio sobre la voluntad. En la filosofía moderna, el debate sobre la primacía de la voluntad frente al intelecto ha continuado en diferentes formas. Filósofos como Schopenhauer y Nietzsche han hablado de esto, aunque con diferentes puntos de vista exploran temas que tienen resonancia con el voluntarismo de Meyrones.
Los estudiosos de la historia del pensamiento a menudo ven a Meirones como un eslabón de la cadena de desarrollo de estas ideas. Teología cristiana y filosofía medieval. En los círculos académicos que estudian la teología medieval, Francisco de Meirones sigue siendo una influyente figura, especialmente entre los estudiosos de la tradición escotista. Su trabajo sobre la encarnación y la distinción formal sigue siendo estudiada en los contextos de teología y metafísica cristiana. La cuestión de cómo se relaciona el intelecto y la voluntad de Dios y el ser humano sigue siendo objeto de reflexión teológica, y su enfoque sobre la encarnación incondicionada se distingue entre estudios cristológicos. Su enfoque sobre la libertad humana y la autonomía de la voluntad resuena en discusiones filosóficas contemporáneas sobre la libertad, el determinismo y la ética. Meirones contribuye a un marco filosófico en el que la libertad no se opone a la dependencia de Dios, sino que se realiza plenamente en la unión con la voluntad divina. Francisco de Meirones fue un pensador innovador que fusionó el pensamiento escotista con una visión propia de la teología y la metafísica, destacándose en el estudio de la voluntad, la libertad y el conocimiento humano. Si bien no es ampliamente conocido hoy en día, su influencia persiste en las tradiciones teológicas y filosóficas que siguen explorando las intersecciones entre fe y razón, voluntad divina y humana.